y creo que lo tengo a Miguel Ponce en el aire. Hola, Miguel. Qué alegría escucharte, Mario. Igualmente para mí. Feliz año. Miguel, si no tenemos dificultades técnicas. No, pero yo a ustedes los escucho perfecto, ¿eh? Bárbaro. Yo te voy a invitar a que vayamos un poquito de lo general a lo particular, si a vos te parece. Por supuesto que sí. Bueno, me interesaría muchísimo porque en esta semana se va a reunir nuestro presidente Mauricio Macri con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y lógicamente que Macri no estuvo en la asunción del presidente de Brasil. Te aclaro que este programa no tiene ninguna simpatía por el presidente de Brasil, pero lógicamente que somos seres civilizados y reconocemos que ganaron unas elecciones que tampoco nos parecieron limpias, pero no importa, es el presidente de Brasil. ¿Y qué expectativa tenés respecto de esta reunión entre Bolsonaro y Macri? Bueno, primero digamos la inminencia. Esta noche está llegando Macri con posiblemente la delegación más importante ministerial con la que haya viajado hasta ahora, lo cual tiene, y mañana a la mañana, durante toda la mañana van a hacer las reuniones y se cierra con un almuerzo en Brasilia, el final, ¿no es cierto? Es una visita oficial, va acompañado por Sica, del Ministerio de la Producción, ¿no es cierto? Fori, el canciller, Duhovne, Aguad y Garabano. Obviamente es la primera vez que Macri encara una misión internacional con tantos nombres de peso de su propio gabinete, ¿no es cierto? Esto es una consecuencia lógica porque Brasil es nuestro principal socio comercial. Ahora, pongamos en claro que la situación es muy asimétrica en cuanto a los momentos que cada uno de ellos atraviesa en sus respectivos países. Mientras Macri aquí está debilitado, desgastado, en plena campaña, ya lanzada la campaña electoral, este es su último año de gobierno, ¿no es cierto?, para cumplir el mandato. Bolsonaro recién empieza y está con todas las expectativas que ha generado precisamente a partir de contradicciones que se van a ver ahora en sus efectividades conducentes. ¿Cuáles son esas contradicciones y cómo nos preocupan a nosotros? Ahí, desde el primer momento, hay una interna en el gabinete entre el sector, digamos, económico, básicamente encabezado por Guedes, ¿no es cierto?, ministro de Economía de formación de la Escuela de Chicago, que plantea acuerdos de libre comercio, seguir profundizando el vínculo con China, entre otros, que es el principal socio comercial de ellos, hoy no nosotros, en cambio para nosotros sí, ellos son nuestro principal socio comercial, versus, yo diría, el ala militar, que se ha visto fortalecido porque el jefe de gabinete que se ha designado y además el vocero son militares, ¿no es cierto? Ese sector, en cambio, está planteando una alianza estratégica con los Estados Unidos, una alianza estratégica que abarca desde temas de seguridad, como se llegó a rumorear inclusive de que hasta una base militar norteamericana sería planteada dentro de Brasil para contrabalancear la base china que hay en Argentina, y por otro lado el acuerdo que está planteado o que se está planteando es un alineamiento comercial y sobre todo coinciden en la necesidad de frenar el avance de China en la región. Esta contradicción la vamos a notar y vamos a ver de qué manera esto se refleja en lo que la misión argentina, digamos, encabezada por el presidente, logra en términos de efectividades conducentes en relación a Brasil. Acá se están jugando dos cosas fundamentalmente. Por un lado, ¿qué pasa con el Mercosur? Y en el Mercosur, si uno tiene que inclinarse por las declaraciones efectuadas por el mismo Guedes la noche del escrutinio, donde dijo explícitamente Argentina no es una prioridad, pero más grave que eso, dijo el Mercosur no es una prioridad, ¿qué está diciendo ahí? Si el Mercosur no es prioridad y ellos plantean acuerdos de libre comercio, es posible que marchemos hacia una flexibilización, como se denomina, que en realidad es una degradación institucional del Mercosur. Actualmente el Mercosur es una unión aduanera. Esto implica que si hay que firmar acuerdos de libre comercio con cualquier otra región del mundo, tienen que ir en conjunto. No se puede, no lo puede hacer un país unilateralmente.
Si en cambio, como se sospecha, bajamos a de la actual unión aduanera a una zona de libre comercio, cualquier país puede firmar unilateralmente, ¿no es cierto?, acuerdos, y esto perjudica particularmente, en el caso argentino, a empresas, a unas 3.000 empresas industriales argentinas que hoy están exportando a Chile, de diversa naturaleza y de diverso tamaño. Muchas de ellas son las principales exportadoras de las MOI, de las manufacturas de origen industrial, la mayoría de las cuales son pymes, ¿no es cierto?, que hoy por hoy entran con arancel cero a Brasil, y el Mercosur tiene un arancel externo común elevado. Por lo tanto, están compitiendo, yo diría, relativamente cómodos. Si en cambio Brasil firmara un acuerdo con cualquier país asiático, estas empresas argentinas se verían obligadas a competir. No es que perderían el arancel cero que hoy tiene, pero vendrían otras que tal vez pudieran tener aranceles o cero o pequeños, y entonces la posibilidad de afectación de nuestras exportaciones es de un peligro notorio. Este es el tema, esto es lo central que se va a discutir en términos comerciales. Que se va a un tiempo de mayor flexibilización, esto está claro. Que el tiempo y el espíritu de Alfonsín Sarney no existe más, está claro. Sí, claro. Pero tampoco existe el que se dio entre Menem y Fernando Enrique Cardoso, y mucho menos el que se dio entre los dos Kirchner con Lula y Dilma, ¿no es cierto? Hay que olvidarse de ese tiempo. Ese Mercosur, como dirían los chicos, ya fue. Lo importante es que ahora logremos por lo menos un Mercosur en el cual los intereses nacionales aparezcan protegidos, particularmente porque eso implica fuentes de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que mientras los horizontes de Argentina son de una caída para este año que oficialmente se reconoce arriba del 1.6, 1.7, nosotros pensamos que la caída va a ser del 3 porque pensamos que va a haber recesión todo el año. Brasil está con un horizonte de crecimiento de este año de un 3, por lo tanto fíjate la diferencia en que se encuentra, ¿no es cierto?, Brasil en relación a Argentina, y por eso es tan importante la delegación que viaja, y sobre todo lo que hay que intentar preservar. Hay que intentar preservar las menores modificaciones institucionales al Mercosur y plantearnos posiblemente marchar juntos a atacar terceros mercados como en algún momento se había planteado. Bien, quiere decir que ahí hay expectativa, porque si esto es una unión aduanera y de pronto... Sí. Y de pronto se transforma en zona de libre comercio, es un peligro para Argentina. Y claro, la defensa va a tener que ser a través de nuevas devaluaciones de la moneda, eso... Sí, claro, buscar competitividad desde otro lado, y esto por supuesto que tiene un costado, ¿no es cierto?, muy lamentable, que es que hemos pasado ya en la actualidad de ser los que... número uno en términos de salario real, ¿no es cierto?, en dólares, a estar sexto, séptimo luego de la devaluación y de haber entrado al stand-by del Fondo Monetario, ¿no?, desde ya. Así es. Escúchame, te quiero hacer una pregunta respecto de cómo estás viendo el tema de la cosecha, porque, bueno, dicen algunos que China bajó los niveles de compra y eso repercutió sobre algunos precios. Absolutamente. ¿Cómo lo estás viendo? Es decir, que... Bueno, esto viene preocupante desde dos puntos de vista. Uno desde la cantidad y otro desde el precio. Si China, como ha quedado demostrado, ha bajado su demanda, ha bajado su demanda global, ¿no es cierto? Es decir, los números dan que el comercio exterior chino ha importado menos y ha exportado menos, lo que esto implica un enfriamiento, ¿no es cierto?, de la economía a nivel mundial, particularmente con impacto sobre los emergentes. En nuestro caso implica, por un lado, menos demanda en cantidad, y por otro lado implica bajada de precios, porque al no estar la demanda china, la oferta mundial va a aparecer como, yo diría, subvaluada en relación a si China traccionara. Pero además vamos a tener nosotros una pérdida importante en cantidad por las inundaciones. Hoy veía algunos números que todavía no se han cerrado, que hablan de pérdidas que ya empiezan a cuantificarse entre un 20 y un 25% de lo que iba a ser la oferta exportable argentina en determinados granos, ¿no? Y esto es preocupante.
Preocupante. En cantidad y en precio. O sea, vamos a exportar menos cantidad y encima a más bajo precio. Por lo tanto, menor cantidad de dólares de los que estaban previstos. Por lo tanto, también, digámoslo, el saldo, ¿no es cierto?, que vamos a tener de nuestra balanza comercial, al caer estas exportaciones, tampoco va a ser lo superavitario que el propio gobierno estaba pensando que iba a ocurrir. Esta es una pregunta que nos hace una oyente que sí tiene que ver básicamente con el funcionamiento de la aduana y con el tema de la corrupción en la aduana. Dice, no sé, esta oyente dice que podría representar pérdidas significativas para el Estado. ¿Vos sabés algo de esto? ¿Nos podés decir algo? Mira, normalmente hay una mirada siempre muy crítica sobre la aduana. De hecho, hay muchos que interpretan que el alejamiento de Gómez Centurión en su momento ha tenido algo que ver con aquel famoso descubrimiento, ¿no es cierto?, de esa cantidad infernal, posiblemente el mayor escándalo aduanero de la historia, cuando llegaron, como se dice en el ambiente, los tachos que ya venían flotando antes de conocerse el resultado electoral, y que luego de conocido el resultado electoral nadie pasó a buscarlos. Es decir, ahí hubo un asunto muy, muy preocupante en el momento, porque evidentemente si el resultado electoral en aquel momento hubiera sido otro, hay quien dice que ciertos procedimientos se hubiesen mantenido. Al ocurrir ese cambio es que se produce precisamente cambio en la cúpula de la aduana y por lo tanto hubo una situación de mayor control. Hoy, si vos me preguntás qué valoración yo tengo, en principio te diría está más profesionalizada. No hay el nivel de denuncias o de run que había en la etapa anterior. Si esto implica que lo están haciendo más prolijamente o la calle no se entera, bueno, ahora que está claro que es una institución que no goza ni ha gozado históricamente de la mirada más respetuosa, ¿no? Sí, te quiero hacer siempre todavía dentro del plano general, pero nos vamos acercando al punto nuclear, que después te voy a preguntar. Acá ha habido una política cambiaria que además compite con las tasas de interés, sí. Y la política cambiaria ha ido entre bandas, ¿verdad? Sí. Y dentro de estas bandas, lógicamente, da la impresión de que con estas tasas de interés hay muchos que se desprenden o invierten dólares, los transforman en pesos y los ponen a tasa de interés, con lo cual se desmorona, en sentido figurativo, porque todavía no se ha desmoronado, el precio del dólar hacia la banda, hacia la zona inferior de la banda. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo ves que esto influye sobre la competitividad de la economía argentina? Porque, lógicamente, dólar alto significaba mayor competitividad, incremento de algunos impuestos, retenciones, en fin, restan competitividad. ¿Cómo estás viendo este juego en este momento donde el dólar está rondando los 38 pesos, más o menos? Sí, claro. Acá, digámoslo con todas las letras, Mario, el gobierno ha tenido o ha hecho una opción que cree que electoralmente es más confiable. Esta operación, lógicamente, es mantener el valor del dólar anclado a costa de la producción, porque vos mantenés el dólar anclado solamente si ofreces tasas, ¿no es cierto?, que más el secado del mercado que ha habido con esto del déficit cero, ¿no es cierto?, es decir, achicar la plaza, secar la plaza con las tasas como están, en lugar de ir el dinero que esté disponible al dólar, va directamente a las tasas. Obviamente esto se ve favorecido porque también hay una menor demanda de dólares al ver por recesión abruptamente la importación y por lo tanto la necesidad de dólares se hace muchísimo menor. Si vos pensás que en estos momentos arriba del 80% de lo que se importa está destinado a la industria, a la producción, a los servicios públicos y privados, al campo, y salvo el campo, lo demás está en recesión
notoria, obviamente hay una muy inferior demanda de dólares. Yo estoy diciendo que este año estamos viviendo posiblemente una de las recesiones más largas y profundas de nuestra historia, a diferencia del 2001, donde fue una V corta, ¿no es cierto?, es decir, una brusca caída y un rápido rebote. Acá tenemos una gran caída y un alargar en el tiempo que va a hacer que vayamos a vivir algo muy curioso desde la ciencia política, ¿no es cierto?, que es ver cómo se comporta un electorado en una elección presidencial con alta inflación y con recesión. No es el mejor escenario para ningún oficialismo. Así es. En este tiempo, diríamos, lo que está ocurriendo es que, lógicamente, ese mantenimiento de tasas hace de que la actividad productiva, no haya ninguna actividad productiva que pueda igualar el rendimiento de la timba financiera. Y esto ya se refleja cuantitativamente, no solo en el enfriamiento del mercado, sino en la mortalidad de las pymes que está ocurriendo. Hasta noviembre del año pasado, creo que cuando hablamos nosotros por última vez, sí, estaban muriendo unas 11 pymes por día. Hoy nos estamos acercando a 30 pymes por día que desaparecen. Esto es un verdadero... Yo empecé hablando de industricidio y ahora ya estoy hablando de pymescidio. Y por eso es que en el último encuentro que hicimos allí en el Savoy, yo planteé, me tocó a mí hablar de la economía real, sobre la necesidad urgente de que lleváramos adelante un programa de emergencia y salvataje de las pymes para frenar, ¿no es cierto?, los embargos, por ejemplo, a 180 días, brindar tasas subsidiadas para pymes y economías regionales, restituir los beneficios de la exportación. Paradójicamente, lo que se hizo desde entonces hasta ahora fue exactamente lo inverso. Vos fíjate, el propio gobierno, y sería cómico si no fuera trágico, definió que este año, el 2019, es el año de la exportación. Sí. La primera medida que tomó y publicó el boletín oficial fue ponerle un 12% a lo que nosotros denominamos la exportación de materia gris, la exportación de inteligencia argentina, que es haber grabado en la exportación de servicios, ¿no es cierto? Sí. La verdad es que es una barbaridad. Nosotros decimos que en una situación en la cual todos los indicadores económicos y sociales con los que se cerró el año son peores que los del 10 de diciembre del 2015, es imprescindible que dentro de ese programa nos planteemos que los 24 productos de la canasta básica alimentaria, eliminar el IVA, generar políticas de empleo a partir de incentivos impositivos, tarifas y servicios que estén acordes a nivel salarial, ¿no es cierto?, o a nivel de ventas, alinear el tipo de cambio de acuerdo a nuestros principales socios comerciales, le hace Brasil en este caso, revitalizar el área de la Cancillería en apoyo a las exportaciones. Acá hemos desmantelado lo que teníamos, ¿no es cierto?, como herramienta que era dentro del Ministerio de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores, toda el área vinculada a la promoción de exportaciones. Esto ha sido desmantelado. Superar falsas antinomias, ¿no es cierto? Seguimos hablando de, antes era inversiones o mercado interno, ahora es exportaciones o mercado interno. No, tiene que ser claro, exportaciones y mercado interno. Y esto evidentemente necesita que haya un programa de emergencia en dos tiempos, o sea, dos grandes agendas. La primera, precisamente para la emergencia, un acuerdo patriótico, porque las pymes y los desposeídos no pueden aguantar que finalice el gobierno o hasta salir de la recesión, porque si no van a seguir muriendo. Ahora son 30, serán 35 y cada vez más. Y otra agenda más a largo plazo, ¿no es cierto?, para el desarrollo y el crecimiento a partir, digamos, ya de lo que sería el próximo gobierno. Estas dos agendas necesitan un acuerdo político, económico y social sin discusión, donde estén todos los partidos, ¿no es cierto?, donde estén las organizaciones de la producción, de los trabajadores, los movimientos sociales, y por supuesto que tiene que empezar estas dos agendas, la de corto plazo y la de largo plazo, con una profunda reforma impositiva, ¿no es cierto?, con distintos grados de profundidad, la de la emergencia, ya lo dijimos, y la de largo plazo, que debe jerarquizar, gravar más a los sectores que tienen mayor capacidad contributiva y obviamente levantar la presión sobre el consumo, la producción, los salarios, las exportaciones, la inversión y la generación de empleo, ¿no? Excelente. Digo excelente porque comparto totalmente lo que decís. Al mismo tiempo,
te tengo, naturalmente, porque el oyente que nos está escuchando dice, Masitelli le va a decir algo a Miguel respecto de esto que está diciendo. Pero ahí tenemos al Fondo Monetario instalado, poniendo plata, en torno a un programa de ajuste, no un programa de salvataje de pymes, ni nada que se le parezca. Por supuesto. ¿Cómo hacemos con el fondo? Que todavía está con la intención de poner plata durante el año 2019. Sí, claro. Bueno, acá vos recordarás cuando hablamos contigo, Mario, que nosotros la misma noche que entramos al stand-by del fondo dijimos que no era necesario ir, que nos oponíamos a haber caído nuevamente en manos del fondo, porque sabíamos que, primero, no era necesario, porque no se trataba ni de una corrida cambiaria, ni de una crisis de pago, ¿no es cierto?, externa, sino que lo que se trataba era una crisis de tipo cambiario que se podría haber resuelto utilizando herramientas heterodoxas, ¿no es cierto? No se hizo eso, se fue al fondo. Bueno, dijimos, las consecuencias van a ser, primero, la caída, obviamente, del salario real de los trabajadores y de su poder adquisitivo; segundo, una bruta recesión; y tercero, lo que está ocurriendo ahora, que es la cara más negra, ¿no es cierto?, de este proceso, que es una desocupación que ya está en los 2 dígitos y que seguramente cuando conozcamos los últimos índices va a ser pavorosa, porque empezaron cayendo, ¿no es cierto?, los que estaban en el Estado, digo, INTI, INTA, TELAM, etcétera. De allí pasamos a las pymes, ¿no es cierto?, que lógicamente van, como yo te comentaba, generando un goteo cotidiano de mayores desocupados, pero no hacen tanto ruido como cuando entran a caer las grandes. Ahora, cuando ya nos caen Molinos o Alpargatas, perdón, en Resistencia, cuando cae Acíndar al lado de la planta que tiene en Rosario, cuando cae la metalúrgica Tandil, que es un símbolo de las empresas metalúrgicas del centro de la provincia de Buenos Aires, paradójicamente en el pueblo donde se crió el presidente. Si caen comercios acá, como es la heladería, ¿no es cierto?, Pérsico, que era la más conocida, ¿no es cierto?, a nivel, uno ya tiene que entrar a pensar entonces claramente que empezamos a sentir claramente el rostro más negro. Por eso me dio tanta bronca escuchar ayer o antes de ayer, yo vi en la repetición de María Eugenia Vidal en la comida ahí con Mirta Legrand, diciendo que las pymes que caen por ser ineficientes. Una grosería, diríamos, desde cualquier punto de vista que lo miremos, como si esto hubiera un hecho mágico por el cual las pymes estuvieran cayendo. Están cayendo pymes de todo tipo, y las grandes también son ineficientes, y las que competían fuertemente en el exterior, como estamos compitiendo en Brasil, son ineficientes. Ayer el presidente en Tierra del Fuego fue a visitar la industria electrónica de Tierra del Fuego, y en algunos casos se quedó asombrado, porque claro, le habían vendido una situación en la cual por poco había que olvidarse de la industria electrónica y de los desarrollos, diríamos, de avanzado que se dan en la Argentina. Acá, cuando se habla de ensamblamiento, todos tenemos en claro de que esto lo más importante es que haya valor agregado de calidad en la producción nuestra, pero el ensamblamiento también es un elemento que implica valor agregado y no puede ser tratado displicentemente o despreciativamente como lo tratan algunos, que obviamente tienen intereses en que ciertas industrias nacionales no se desarrollen más. Te voy a llevar un poquito al terreno de lo político, porque sí, señor, evidentemente estamos en la situación en la cual los argentinos aparecen un poco entrampados en el Macri-cristinismo o el Cristina Macri, como se le quiera llamar. Y cuando ustedes hicieron el encuentro del sector más progresista allí de la Unión Cívica Radical en el Savoy, donde vos tuviste una participación destacada a través de un video, pero también un video de Jorge Sapia, donde habló Juan Manuel Casella y reivindicó el concepto de izquierda, cosa que me pareció muy bueno, donde estuvo Ricardo Alfonsín, Federico Storani. Yo, como invitado, digamos, y lógicamente con el respeto institucional que corresponde, yo pensé, comparto esto que se está diciendo acá, comparto los lineamientos programáticos, ustedes hicieron una propuesta
sobre reforma tributaria un poco fundada en el impuesto a la tierra, inspirada ya en los viejos dichos o pensamientos de Henry George, y que me parece extraordinario porque... Sí, el gordo de Leville hace rato viene trabajando en esto y obviamente en la Comisión de Economía, que me toca coordinar, ¿no es cierto?, de la Convención Nacional, esto lo tenemos como un elemento central. Por eso yo dije que cualquier programa de emergencia que se plantee, cualquier programa a largo plazo, tiene que empezar por una reforma impositiva de profundidad. Efectivamente. Ahora, nada de esto yo lo veo compatible con apoyar la candidatura de Macri en el 2019. Es decir, me parece como una... Claro, me parece que como una cosa muy contradictoria. Sí. Entonces, lógicamente, que yo no te voy a pedir que me des ninguna primicia, ni te tires a la pileta, ni nada por el estilo. Pero, ¿no te parece que esta contradicción, la Unión Cívica Radical, o ustedes, el sector que no está por los cargos, digamos, debería de alguna manera resolver? Porque lo que se define es el destino de la Argentina y de un capital acumulado. Estas pymes son capital acumulado por conocimiento, por ejercicio del empresariado, por una cantidad de elementos, por redes que se destruyen. ¿No pensás que ustedes deberían actuar con audacia como sector en torno al porvenir inmediato de la política argentina? Sin duda. Primer asunto, vos, que sos un tipo que está muy enterado de cómo funciona el sistema político argentino, sabés que el partido más formalista en términos de democracia interna es la Unión Cívica Radical. Así es. De hecho, los que perdimos en la Convención Nacional de Gualeguaychú aceptamos respetuosamente la decisión de los que nos ganaron, que fue conformar Cambiemos de la manera en que se conformó. ¿Sí? Oye, como un frente electoral. A posteriori, gobernó el PRO. Yo particularmente no me siento representado en el gobierno de Cambiemos de ninguna manera. Creo que Cambiemos fue una estrategia electoral exitosa, en el sentido de que logró, ¿no es cierto?, clausurar una etapa tal cual estaba planteado. Nosotros planteábamos algo mucho más amplio con el socialismo, con algún sector del peronismo, ¿no es cierto?, es decir, lo que hubiera significado la ampliación del viejo UNEN o del FAUNEN, como vos lo quieras llamar. Claro. Lógicamente eso fue lo que perdió en Gualeguaychú. Ahora, lo que sí estamos diciendo es que para la toma de cualquier definición electoral que haya de cara al 2019, lo tiene que resolver la convención. Por eso yo estoy exigiendo públicamente, como Convencional Nacional por la Capital Federal, que esa convocatoria sea efectuada. Hay cartas, documentos que ha enviado el presidente de la convención, Jorge Sapia, al presidente del partido, porque quien debe convocarle es Cornejo en su rol de presidente del partido, para tomar una decisión y una discusión respecto a cuál debe ser el rol electoral y que se juegue en el 2019. Yo te doy ejemplos. En la mayoría de los distritos hoy, vos sabés lo que ocurre en Santa Fe, pero también lo que ocurre en Neuquén, lo que ocurre en Córdoba, lo que está ocurriendo en Tucumán. Todos nuestros amigos están yendo por fuera de Cambiemos. Están armando frentes locales, por eso estamos planteando la autonomía de cada distrito y estamos lanzando un movimiento nacional, que es el Movimiento Nacional por la Democracia Social, que sea un paraguas nacional que precisamente apuntale y apoye esta decisión de todos aquellos que van por fuera de Cambiemos. ¿Por qué? Ahora, viene el debate de la discusión nacional. En la discusión nacional, lógicamente, muchos entendemos que aquí hubo pasos que se dieron, como fue en el teatro allá donde estuvo Margarita Lipstick, que vos también estuviste, ¿no es cierto? Y estuvimos juntos, donde se armó ese espacio progresista que algunos ahora pretenden decir que no era un espacio electoral, sino que era simplemente una coincidencia del espacio, diríamos, más socialdemócrata de Argentina, bueno, etcétera. Yo creo que toda esta discusión es la que tenemos que dar ahora. Mientras tanto, la bronca, yo diría, radical, la rabia que hay en el pueblo radical por lo que está ocurriendo y particularmente por las decisiones que no se están adoptando, sigue creciendo. Yo creo que tiene mucho que ver lo que ocurre en términos económicos y sociales
para ayudar a tomar una decisión como la que vos estás planteando. Uh-huh. Bueno, Miguel, yo te diría que ha sido clarísimo lo tuyo desde todo punto de vista. Si hubiera que cerrar esto, yo diría que es como en esas series que dice continuará, porque has dejado una situación de suspenso que yo creo que el futuro develará, y que seguramente, si vos tenés razón, cosa que también comparto, que esta no es una crisis en B corta, con un rápido despegue, sino que una L, evidentemente el desgaste del gobierno va a ser alto y seguramente les facilitará a ustedes la posibilidad de decir, bueno, elijamos otro camino. La última reflexión que te pido es en torno a algo que ha dicho Lifchitz en estos días, que se corresponde también con algo que venía planteando Eduardo Duhalde, en torno a la posibilidad de que un hombre como Roberto Labaña sea un hombre de unidad para una etapa que reordene la economía argentina y un poco las instituciones. Yo te aclaro que en el año 2007 nosotros nos reunimos nosotros en el año 2007 hicimos un acuerdo con Pino Solanas, Sí, recuerdo. pero nosotros nos reunimos, antes de ese acuerdo con Pino nos habíamos reunido con Raúl Alfonsín, y Raúl Alfonsín le asignaba a Roberto Labaña un rol de unidad que nosotros quizás en ese momento no vimos como quizás lo estemos viendo algunos hoy en día, ¿no? ¿Y cómo estás viendo vos el papel de Roberto Labaña, que tampoco él se ha definido, no ha dicho absolutamente nada y está lógicamente expectante para ver cómo se desenvuelven las cosas, ¿no? Por supuesto. Mira, primero, yo soy amigo de Roberto Labaña desde cuando allá en el primer gobierno de la democracia, en el final, ¿no es cierto?, él integró el gabinete de Raúl Alfonsín. Así es, primera asunto. Yo era el hombre de la capital de industria y tenía que interactuar con él, además de que lo conocía de mucho antes. Segundo, nosotros ya lo hemos votado a Labaña. El radicalismo ya ha votado a Labaña. Para nosotros no genera una dificultad por lo novedoso. Ahora, vuelvo al planteo anterior. Necesitamos que haya una convención, necesitamos que esto se discute en la convención, que los que entienden que hay que ir con Macri digan por qué, que los que entendemos que posiblemente haya que plantear una alternativa progresista lo podamos fundamentar, que los que entiendan que con Labaña eso puede ser profundizado también sea planteado, porque seguramente el planteo en ese caso más importante es este que vos decís: estamos en una emergencia económica, vamos a tener que seguir bajo el ala del Fondo Monetario. ¿Cómo se va a manejar esto? ¿De qué manera puede haber un programa de crecimiento a largo plazo y de desarrollo en los marcos de un acuerdo como el que estamos planteando, que seguramente va a condicionar todo el resto de la década? Mirá lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y me parece que en ese marco un planteamiento de unidad nacional es de una pertinencia para este tiempo muy grande. Si hablamos de un gran acuerdo político, yo creo que nosotros tenemos que estar pensando en los hombres que mejor puedan encarnarlo. Para nosotros hoy el esfuerzo era ponernos a discutir en lo que es una agenda progresista, porque tampoco nos interesa volver a repetir una situación como la que se ha vivido en Cambiemos, donde lo importante es la alianza electoral y después atrás el programa no existe y el PRO hace lo que a veces es absolutamente antagónico con lo que pensamos y con lo que hemos dicho toda nuestra historia. Entonces, si uno mira las encuestas, hoy hay una encuesta que aparece en el Cronista Comercial, donde el único que le gana a Macri en un escenario de balotaje se llama Roberto Labaña. Te lo dejo ahí. Bárbaro, Miguel, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la participación aquí en La Brújula. Por favor, gracias a vos. Siempre para mí es un placer estar a disposición de ustedes. Chau. Chau. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce.